Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Todos con bien? ¿Ya listos para el cambio de horario? No, todavía falta 2 meses. 2 meses más. Ya merito cambia el horario, hermanos. Bueno, vamos a esta tarde, gloria a Dios por los que estamos aquí, los que quisieron estar pero no pudieron, y porque de plano los que no quisieron. ¿Verdad? Pues los que estamos aquí, pues gracias a Dios, ¿no? Los que no pudieron y estuvieron trabajando tarde, pero también hay para que Dios bendiga también a los que no quisieron. Amén. Bueno, pues la Biblia nos enseña, ¿no? Orar por todos y bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar a dar la introducción con respecto al libro de Romanos. ¿Hay alguien de aquí que haya estudiado, leído o meditado el libro de Romanos alguna vez en toda su vida? Entonces sabe más o menos. Y si no, bueno, pues vamos a aprender un poquito. Créame, hermanos, que aquel que pretenda o que los que hemos ya estudiado ciertos libros, que ya lo hemos aprendido todo, no, porque Dios va revelando siempre algo nuevo. Y usted puede escuchar un versículo en 10, 15, 20, en toda su vida, 100 predicadores, y siempre Dios va a hablar de una manera, pues como habla a la manera de Dios, ¿no? Diferente, ¿no? Siempre hay algo en nuestra vida. Bueno, la introducción de Romanos no hay en sí un versículo que podamos decir que es muy base en todo Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, pero son muy profundos. Pero el que más me llama mucho la atención es uno de los versículos que vamos a tocar, ¿no? O sea, que no nos avergonzamos del evangelio porque es el poder de Dios. Es uno de los versículos que más impacta. Bueno, toda la epístola impacta, pero entrando, Pablo da este pasaje, ¿no? El nombre de esta epístola, hermanos, claro que viene los destinatarios originales, que es aquí en la iglesia en ¿qué? En Roma, lógico, ¿no? Romanos, a la iglesia que está en Roma, la capital de un imperio, en aquel tiempo el imperio romano, que por cierto, si usted quiere saber, bueno, ¿cómo es que el imperio romano? Bueno, Daniel hablaba de 4 imperios, ¿no? Cuando la estatua, y cada uno tiene un significado, y entre de esa estatua, de esa profecía desde hace muchos años atrás, hablaba de un imperio, que era el imperio romano, que fue en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino, en ese imperio, ¿no? No fue en el griego, ni en el babilónico, sino fue en el imperio, ni en el persa. Si ustedes ven, son 4 imperios cuando Daniel habla esa profecía, pero aparece Jesús en uno de los imperios más tremendos aquellos tiempos, que es el imperio romano. El apóstol Pablo escribió Romanos, Pablo dando una introducción en cuanto a lo que es lo que es Roma, pero ¿quién fue Pablo también? Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 5, si quiere ir o apuntarlo, habla simplemente quién era Pablo y de qué tribu venía. ¿De qué tribu venía Pablo? De Benjamín, ¿ok? Él también, para que todos ustedes sepan, hermanos, si gustan apuntar, él también era un ciudadano romano. ¿Sí sabían eso? Era ciudadano romano, o sea que tenía privilegios de romano. Oh, hola, gusto verte. Nomás vi la carriola, pero no te había visto. Gloria, Dios le bendiga a nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Que no había visto la carriola y ya se aventó con la carriola Ahmed, pero no, aquí está la mamá. Gloria a Dios. Dios te bendiga y un gusto tenerlos aquí de vuelta después de haberse aliviado, ¿verdad? Y Dios es bueno. Bueno, regreso. Él también era un ciudadano romano. Eso lo menciona Hechos 16:37, donde Pablo habla, y Hechos 22:25. Pablo, más o menos por la edad que tenía, podemos decir que en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació, más o menos Pablo tenía una edad en su nacimiento con respecto a la edad de nuestro Señor Jesucristo, y eran contemporáneos, es la palabra. Él nació o creció en la provincia romana de Cilicia, localizada en el Asia Menor, la hoy Turquía moderna. Él pasó grande de parte de los primeros años de su vida en Jerusalén, como un alumno de un maestro, un rabí llamado Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel era muy sabio. Eso está en Hechos
22:3. Eso es simplemente una pequeña introducción, ¿no? Al igual que su padre, antes que él, Pablo era fariseo. ¿Qué era Pablo? Y se acuerdan que él dice, yo pudiéndome jactar de todo lo que sé, fariseo. Bueno, esa palabra ténganla mucho en cuenta, la palabra fariseo. Un miembro de la secta judía o de la religión judía más estricta en aquel tiempo. En Filipenses 3:5, ahí ustedes ven que él presenta su carta, ¿no? Es claro que Pablo se encuentra en Corintio. Se dice de los estudiosos que Pablo escribió esta carta a los romanos estando en Corintios, escribiendo esta carta durante su tercer viaje misionero. Pablo se le cuenta que tuvo como 4 viajes misioneros. Entre ellos escribe esta carta y más o menos para dar no queremos ser tan exactos, pero los que saben citan esta carta que fue escrita en el 57, en el 60 después de Cristo. ¿Ok? Ahí perdóneme si dicen, no, fue en el 56, si por un año vamos a pelear, pues éntrele, pues. No se crea. No, sino que es ¿cómo le podemos decir? Un tanteo, ¿no? Más o menos, pero no más de los años 60, ahí estuvo Pablo escribiendo esa carta. Pablo está alcanzando una importante etapa de su ministerio, ha predicado el evangelio ya por un buen tiempo, desde que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que en Romanos se puede meditar sobre el evangelio en su plenitud, ya que ha llegado a comprender la importancia de Cristo. Claro que hubo 4 evangelios, pero Pablo, después de Hechos, porque si vemos los primeros 12, 14 capítulos de Hechos, habla acerca de los primeros apóstoles, pero después habla de toda la vida de Pablo y los viajes que Pablo tuvo y cómo empezó a fundar iglesias. Pero Romanos da, creo que en la clave, lo que es cómo desmenuzar lo que es los evangelios o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace el apóstol Pablo, ¿no? Y, o sea, no quiero decir que Pedro no lo hizo o Juan, pero Pablo, Dios lo usó a pesar de toda la sabiduría que tenía y cómo Dios lo usó de esa manera. Pablo empieza a desarrollar una teología cristocéntrica sobre la salvación, la justificación. Todo eso es un compendio en cuanto a Romanos, ¿no? Algunos de aquellos que se convirtieron, se habla de que cómo es que creció la iglesia o cómo nació la iglesia en Roma. Y muchos han tenido este tipo de común en esta situación, de que muchos de los que se convirtieron fueron en el día del Pentecostés y fue donde el evangelio salió hacia muchos lugares. También otros hablan acerca de Priscila y Aquila. También hablan de que ellos venían de la ciudad de Roma por una situación, salieron de Roma, pero volvían a esa ciudad, pero eso lo vamos a ver conforme vayamos entrando, ¿no? Probablemente después del día del Pentecostés fundaron la iglesia en Roma, según Hechos 2:10, pero un momento crucial muy significativo se produjo en el año 49, más o menos, después de Cristo. Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 18, se refiere a un evento muy significativo, hermanos, cuando habla sobre el emperador que había en aquel tiempo, Claudio, expulsando a todos los judíos de Roma. Los historiadores seculares mencionan este evento también. Aparentemente había habido una gran agitación entre los judíos en Roma, porque acuérdense que ellos llegaron el día del Pentecostés y luego regresaban a sus lugares por las afirmaciones que Jesús era el Mesías en aquel tiempo. Los disturbios se habían vuelto tan significativos que Claudio dijo que hasta aquí, que estos judíos tendrían que irse de la ciudad, o sea, una persecución. Y acuérdense que ya cuando eran cristianos y todo, bueno, había más eso porque ya no querían inclinarse ante el César, y eso era lo que producía en Roma, ¿no? Este hombre, Claudio, se hartó de los judíos, tendrían que irse de ahí, y muy significativo para nosotros, por supuesto, es el hecho de que entre esos judíos que debieron irse, había cristianos, como por ejemplo, les dije hace un momento, Priscila y Aquila. ¿Y quiénes fueron Priscila y Aquila? Pues estuvieron con Pablo, ¿no? O sea, conocieron a Pablo, aunque Pablo no había conocido la iglesia en Roma. Y acuérdense que en su carta dice, tengo ganas de visitarlos, de ir a verlos, pero no se le había presentado. Pero los que quedan como cristianos gentiles continúan creciendo en número en Roma. Acuérdense que no todos a lo mejor podían salir y otros se tuvieron que quedar. Y por supuesto se vuelven muy influyentes porque son los únicos cristianos que quedan. Entonces Pablo empieza, una de las cosas que el libro de Romanos habla acerca de que Pablo se maravilla de su fe de ellos.
Lo vamos a ver en los capítulos, en los versículos que vamos a ir estudiando, ¿no? Sabemos que al final Claudio expiró y los judíos pudieron regresar una vez más a Roma. De ahí en Romanos 16, Pablo envía saludos a Priscila y Aquila, que ¿dónde estaban? Volvieron a Roma. O sea, cristianos judíos que habían regresado a Roma en ese momento. Entonces, vemos que Pablo en esta parte presenta este tipo de situación. Ahora, la epístola de Pablo, la epístola de Romanos, Martín Lutero escribió esto, ¿ok? Martín Lutero escribe estas frases, dice, la epístola de los Romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento y más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria. ¿De qué? De memoria, fíjense, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Fíjense qué tremendo, ¿no? Pero pues nunca puede llegar a ser leída y ponderada lo suficiente. Y cuanto más se le estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Eso lo escribió Martín Lutero, y ustedes saben la historia de Martín Lutero, ¿no? Que dicen que fue el libro de Romanos, o uno de los pasajes que Martín Lutero estudió, y fue donde Dios, bueno, en su soberanía, pues abrió sus ojos, ¿no? Entonces, como quedamos, Pablo escribe esta carta en el año 60, vamos a decirlo así, y empieza a detallar todo esto. Aquí había esta iglesia, la iglesia de Roma, donde Pablo no había estado, donde Pablo no había enseñado, y podríamos hacer estas preguntas en todo lo que es el libro. ¿Qué enseñará Pablo cuando llega? ¿Qué iba a enseñar Pablo cuando llegara a Roma? En este libro de los Romanos, pues vemos que él empieza a hablar de muchas cosas interesantes. Pablo da una presentación preliminar del contenido de su ministerio y de enseñanza. Ahora, ¿de qué se trata el cristianismo? Estos 16 capítulos es nada menos una obra doctrinal maestra divina, podemos decirlo así, ¿no? Porque ¿de qué se trata el cristianismo? Romano lo revela de una manera perfecta, ¿no? Lo que es el cristianismo. ¿Cuál es su mensaje central de Romanos? Y si vemos todo esto, ¿cuál es el verdadero evangelio de Dios? Porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Bueno, ¿cuál evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? ¿Qué clase de mensaje predicaba el más grande de todos los apóstoles de la iglesia, donde quiera que fuera? ¿O cuál? Y ahora estas preguntas nos las podemos hacer personalmente. ¿De qué se trata mi cristianismo, no? ¿De qué se trata mi cristianismo hoy en día? ¿Cuál es mi mensaje central que yo estoy predicando? ¿Cuál es ese verdadero evangelio de Dios que yo trato de dar cuenta a los demás, ¿no? O poderlo compartir a las demás personas. Para encontrar estas respuestas, bueno, está en Romanos simplemente. Si usted lo estudia página por página, versículo por versículo, tema o los temas que están ahí, bueno, ustedes podrán ver que, bueno, siempre hay algo que el Señor nos va a enseñar. ¿Y dónde encontramos los primeros puntos o dónde podemos encontrar todo esto, hermano, para que el Señor nos hable? Romanos es una escritura inspirada, pero también es una carta de Pablo dirigida a cristianos que seguían viviendo en Roma. Romanos, siguiendo la costumbre de la época en cuanto a cómo introducir esta carta, identificando, de quién es. Pablo comienza identificándose. Si usted va al capítulo 1 de Romanos, versículo 1 al 7, es la introducción que Pablo hace como apóstol, como siervo. Pero si ustedes ven, Pablo comienza identificándose a sí mismo. Primero se entiende a sí mismo como un siervo ¿de quién? De Jesucristo. Primeramente, fíjense que no se da de notar como el apóstol, aunque lo menciona como segundo presentación, ¿no? Pero la palabra griega que se usa aquí para siervo, muchos la hemos escuchado que es doulos. Si no han escuchado esa palabra, se ha dicho en muchas predicaciones. Y un doulos en la cultura griega era un servidor, un siervo, alguien que se había vendido como esclavo a otra persona, ya sea por un periodo de tiempo específico o indefinidamente. Pablo se considera a sí mismo siervo, pero como propiedad de Cristo. ¿Está conmigo? O sea que ahora si tú dices, yo soy un siervo, somos propiedad de Cristo. Ahora, hermano, ahora en lo moderno, a la gente no le gusta que le diga, aquí está el siervo inútil de Dios. Siempre quieren poner por delante su apostolado
o su, ¿cómo le llaman? Su posición, lo que Dios me llamó. No, o sea, Pablo lo pone muy sencillo, siervo de Jesucristo. Amén. Es como la palabra del Señor nos va a ir dando poco a poco. Siervo, usted puede escribir ahí, un siervo es un esclavo, un servidor, pero lo que en cristianamente hablando es un esclavo por amor a Jesús. ¿Me explico? O sea, que somos esclavos por amor a Jesucristo. Por eso es que no muchos le entran a este asunto, no en el pastorado, sino en el cristianismo. ¿Sí ve? Porque no, o sea, rendir mi voluntad, decir que el Señor es el todo, no, yo solamente esto sí, esto no. Esta es una declaración asombrosa, hermanos, si consideramos, el historial pasado de Pablo. ¿Alguien me puede decir algún detalle del historial pasado de Pablo antes de venir a Cristo? Perseguidor de la iglesia. Vale, todos tenemos eso, ¿verdad? Perseguía a la iglesia. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y después se convirtió en el que era perseguido, ¿no? Pablo se convirtió. Ahora, tú dices, bueno, ¿ahora de qué somos perseguidos? Bueno, el mundo nos persigue con las tentaciones, con las pruebas, pero también hay otros que nos persiguen de otra manera, ¿no? De señalamientos o cosas así. Pero esta es una declaración cuando Pablo abre su carta hacia los romanos. Él deja ver que es un siervo, un esclavo, servidor, por amor a su Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, voy a tratar de, no todos los pasajes, pero una aplicación personal. ¿Cuánto nos consideramos o cuánto verdaderamente entendemos que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo? Esta es una declaración, hermano, asombrosa. Y eso usted lo puede ver en cada una de las cartas, Hechos 7:58, 8:1 al 3, Corintios 15:9, 1 Timoteo 1:13 al 15. Me voy a ahorrar muchos textos y los voy a compartir para que ustedes los puedan leer en casa. Hechos 7:58, 8:1 al 3, 1 Corintios 15:9, 1 Timoteo 1:13 al 15. Fíjense que el antiguo nombre de Pablo, ¿cuál era? Saulo de Tarso, ¿no? Bueno, Tarso era porque, pues, donde nació, ¿no? Es como ahorita, si nos mencionan de dónde, o sea, antes no había apellido, sino se era nombrado como Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso y todo, bueno, muchas cosas así que en aquel tiempo se utilizaba. Ahora pues ya existen los apellidos. Y era el mayor enemigo de la iglesia en aquellos tiempos. El mayor enemigo de la iglesia llegó a ser el mayor apóstol de la iglesia. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en Gálatas 1:23, ¿cómo podemos explicar esta asombrosa transformación descrita en Gálatas 1:23? ¿Quién me puede ayudar? Gálatas 1, versículo 23. Amén. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe que en otro tiempo asolaba. Ok, hermanos, con esto hago una pregunta muy personal, porque yo me la aplico. ¿Cómo era nuestra vida pasada y cómo debe ser nuestra vida hoy en Cristo? Debe de haber una diferencia, ¿no? Debe de marcar un antes y un después. Y en Gálatas lo dice perfectamente también. Antes, aquel que asolaba a la iglesia, o sea, perseguía, o sea, y cuando ustedes ven, cuando Pablo los perseguía, crujía sus dientes, o sea, les caía mal los cristianos o los que eran perseguidores de Cristo, ¿no? Bueno, hermanos, hoy más que nunca es lo mismo. Nada más que pues está más disfrazado todo, porque tú te paras con otro que se dice ser cristiano y tú tratas de vivir una vida modelo a la de Cristo, no conforme a sus ideas carnales, a sus deseos y pensamientos que todavía, no, sí Cristo, pero todavía agarró algo del mundo, no, sí que, pero es que tú eres le llaman legalista ahorita a querer vivir una vida santa. ¿Sí has visto eso? Una vida santa, una vida dedicada a Dios. Bueno, sigue haciendo lo mismo hoy en día y como en Pablo en aquel... ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo era celoso ¿de qué? Del Dios que a él habían enseñado, ¿no? Del Dios que a él habían dicho que era el Elohim, era el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, y ciertamente había un celo, y para él era un celo santo, ¿no? Y por eso perseguía y asolaba a la iglesia, pero vino Cristo, y Cristo se le presentó, ¿y qué fue lo que pasó? Pablo
hubo un cambio en la vida de Pablo. ¿Sí o no? Y todo lo que él había estado a los pies de Gamaliel, había sido fariseo de la tribu de Benjamín, todo lo que él había hecho, dice que ahora lo tenía por basura, con tal de conocer ahora a Cristo, ¿no? Había un parteaguas en la vida de Pablo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pudo Saulo, el perseguidor, cambiar en sí a ser Pablo, el siervo de Jesucristo? Si usted se pone a ver esto, ¿quién me puede leer Romanos capítulo 1 y 2 para poder empezar a desarrollarlo? ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado con el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Es tremendo lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cómo es que sucedió esto, hermanos? O sea, usted se puede preguntar, Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué es lo que nos puede dar a entender? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero primeramente se presenta como siervo de Jesucristo. De nadie más, sino de Jesucristo. Pero aquí viene la pregunta, algo tiene que haber sucedido con Pablo, ¿sí o no? Si te lo aplicas a tu vida, algo tuvo que haber pasado en tu vida. Una transformación. Hermano, Pablo tenía mucho estudio, ¿sí o no? Mucho estudio, mucho conocimiento de Dios, pero se le tuvo que aparecer o se le tuvo que presentar ¿quién? Jesucristo. Como tú y yo decimos ahora, ¿no? Yo tuve ese encuentro con nuestro Señor. El Señor me encontró, porque yo andaba perdido del lodo cenagoso, el Señor me sacó, pero algo tuvo que haber sucedido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, ¿no? De acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió para causar tal cambio? ¿Qué causó la conversión? Estoy entrando para poder, estos primeros versículos, entender la vida de Pablo y lo que estaba pasando, su vida, y escribir a Roma, pero ¿qué causó la conversión de Saulo de Tarso? ¿Quién me puede acompañar a 1 Corintios 9:1, Hechos 9:3 al 6? Aquí vamos a participar todos, ¿sale? Es una clase, no es una predicación en sí, es una clase y todos pueden leer 1 Corintios 9:1, Hechos 9:3 al 6 y 1 Corintios 15:8. ¿Qué causó la conversión de Saulo de Tarso? 1 Corintios 9:1. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Y luego Hechos 9:3 al 6 y 1 Corintios 15:8. 1 Corintios, sí. ¿Qué no soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Ok. Si ustedes ven, hermanos, algo importante de la palabra apóstol ahí, dijo, ¿que no soy apóstol? ¿Algo así? Sí. ¿Que no soy apóstol? En lo de enseguida habla de su apostolado, no del apostolado de hoy en día. Se tenía que haber un testigo ocular para ser llamado un apóstol, un discípulo del Señor en aquellos tiempos, ¿no? Y Pablo él se considera, o más bien se escribe que fue el último apóstol o de sus discípulos, ¿no? Acuérdense que faltaba uno para los 12 porque pues sabe la historia de aquel que lo entregó. Entonces echaron suertes y bueno, escogieron a uno, pero Pablo lo escogió nuestro Señor Jesucristo. Sí, va conmigo. Acuérdense que, voy a hacer algo un poquito paralelo, a lo mejor no tenga nada que ver, pero acuérdense de una parte cuando el pueblo pedía rey. Y Dios le dio, de una u otra manera, puso a Saúl. Pero Dios, después de Saúl, se proveyó de su propio rey, que fue el rey David, conforme al corazón de Dios. Claro, de los otros dos que se echaron suerte y que quedaron, uno de ellos, y no se habló mucho, pero Pablo fue el más pequeño, pero el más grande de todos, ¿no? Y ahora nunca se enalteció, nunca se enorgulleció. Él siempre hizo lo que tuvo que hacer como siervo de Dios. Él dice, no he visto a Jesús. Eso de haber visto es de que Jesús literalmente, de una manera, se le apareció a Pablo. Y por eso se cuenta, aunque muchos lo quieren decir que no, muchos se cuenta de que fue uno de los 12, considerado apóstol
de Jesucristo, del último de los apóstoles enviado, porque eso lo vamos a ver conforme vayamos aprendiendo la clase, este asunto de, bueno, entonces los apóstoles de ahora, entonces, bueno, eso es con respecto a lo que es el llamado que Dios da, pero no como los 12 discípulos o los apóstoles, ¿no? No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Hechos capítulo 9, versículo 3 y 6. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces con el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow, ese es, me retracto lo que hice hace rato, que del capítulo 14, del capítulo 9 en adelante, viene la historia de Pablo. Los primeros fue todo lo que Pedro hizo y en el movimiento que hubo después del Pentecostés y todo eso, y la historia de Pablo del 9-10 en adelante se ve todo lo que es la historia de Pablo, pero vemos ahí que ¿quién se le apareció? Y fue directamente Jesús. Y Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? Y volvemos una y otra vez, Dios enseñándonos una verdad, hermano, que Dios es el que pone las reglas. Él dice a dónde tenemos que ir. ¿Se acuerdan quién dio las medidas del tabernáculo? ¿Quién dio las medidas del arca? ¿Quién ordenó a Pablo que esperara y se le va a decir lo que tuviera que hacer? El mismo Jesús, ¿no? O sea, Dios mismo. Y fue llevado Pablo y vemos ahí en cuanto dice, no he visto, ahí vemos la declaración de Pablo, una declaración verdadera, escritural, que dice, no he visto a Jesús. O sea, él lo vio. Y más adelante Pablo, en una de sus cartas, nos escribe de que hubo un hombre que fue llevado al tercer cielo. Se considera a él, pero no dice el nombre. No sé si en el cuerpo, en el espíritu, pero no se jacta de eso. Ahora hay muchos que, híjole, no, o sea, andan diciendo que hasta el infierno han bajado, ¿no? Y todo eso, y que han visto a Jesús. Y yo digo una cosa, lo que pasó, ustedes dicen que el Pablo se cayó del caballo. Dice que simplemente cayó en tierra, o sea, se postró. Otra imagen tenemos en Juan, cuando tuvo la revelación en Apocalipsis, y que era un ángel, y se postró al ángel, y el ángel le dijo, no hagas eso. ¿Sale? Lo que vemos es de que es tanta la presencia o la maravilla de estar frente a frente a Jesús, que ahora parece como que estuve enfrente de Jesús, y ay, bonito, y todo era amor y todo. Hermanos, Pablo cayó en tierra. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado de estar delante de frente al Señor o delante de frente del Rey de Reyes y Señor de Señores nos hace postrarnos en tierra. Nos hace tener o sea, ¿cómo poder estar? Porque fíjense que Juan, cuando verdaderamente llega a Jesús, lo toca y hace que sus pies, o sea, se levante firmemente. Es bajo el toque o la presencia o bajo la soberanía, voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece en todo momento. También nos habla, dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, como Hechos 9, 3, 6. Pablo tuvo ese momento con nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 15, 8, ¿quién lo tiene? La Nueva Traducción Viviente dice: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. También lo vi yo. O sea que vamos que Pablo llenaba los requisitos para ser considerado el último de los apóstoles, quien vio a Jesús. Hoy los apóstoles que se llaman o se dicen hoy en día, pues simplemente la aplicación de la palabra apóstol es un enviado. Que por cierto, todos somos enviados. Id y haced discípulos por todo el mundo. Así que no tienes que respetarme a mí que soy apóstol. No, pues yo también soy un apóstol. Yo también soy un profeta, porque un profeta habla la palabra de Dios, ¿o no?
Cuando profetizamos, bueno, aunque también Dios trae, esos son los dones del Espíritu Santo que van dándose, donde hay palabra de profecía, donde hay palabra de sabiduría en ciertas ocasiones, o cuando Dios advierte de algo y todo, bueno, esos son los dones, pero ya en sí a los personajes del Antiguo Testamento, a los personajes de apostolado del tiempo de Jesús, bueno, esos ya quedaron allí. Ahora, el apóstol Pablo, alguien que es enviado a una misión. ¿A qué misión Pablo fue enviado? Siervo de Jesucristo, apóstol, dice Romanos capítulo 1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tiene mucho que decir este primer versículo, alguien que es enviado a una misión. ¿A qué misión fue enviado Pablo? A los gentiles, ¿no? ¿Y quién fue con los judíos? Pedro, ¿no? Pero Pablo también aprovechaba para hablarle a los judíos que salieron y todo eso. Dios tenía un ministerio específico y especial para Pablo y le dijo a este personaje, ¿no? O sea, a él lo he escogido, a Pablo yo lo he escogido para llevar mi palabra a los gentiles y a los demás que estaban ahí. En Efesios capítulo 2, versículo 20, se dice que los apóstoles son hombres fundamentales en aquel tiempo, son los pilares de la iglesia. Porque ¿quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Jesucristo es la piedra angular y sobre la cual la doctrina de los apóstoles está creciendo y la iglesia siempre sigue siendo. Se coloca solo una vez el fundamento y este es Cristo. Y el comienzo del proyecto de edificación se va llevando a cabo con los apóstoles, con los 12. Los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la edad de la iglesia para llevar a cabo su especial ministerio de fundación. ¿Quiénes fueron los que salieron y predicaron? Los primeros 12. Y luego de esos 12 se multiplicaron y así como fue, pero siempre la iglesia, si ustedes ven bajo qué estamos nosotros fundamentados en la palabra, que usted abre la Biblia, ¿quiénes son los que leemos? A Judas, a Santiago, ¿quiénes son ellos? Apóstoles. Pablo, bueno, ni más ni menos, escribe 12, 11 epístolas o cartas que tú dices, bueno, wow, es tremendo, ¿no? Y vemos a Mateo y vemos a Juan escribiendo, o sea, ve dónde estamos edificados nosotros o cómo estamos siendo edificados, ¿por medio de qué? De los apóstoles, de la doctrina de Cristo, pero ellos hicieron que la iglesia perseverara, ¿no? Y bueno, es lo que todo hoy en día nosotros vemos en todas las iglesias que estamos fundados. Hoy en día nadie satisface los requisitos de un apóstol, porque un apóstol tenía que haber visto a Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita pues ya nadie lo ha visto, aunque como le digo, yo lo vi y vi sus manos y vi todo, bueno, es muy diferente. 1 Corintios 9:1. ¿Quién tiene 1 Corintios 9:1? Hechos 1:22. En Hechos 1:22 ahí nos dicen el reemplazante para Judas, ¿no? Pero en 1 Corintios 9:1, ¿qué dice mi hermano? No soy apóstol, no soy libre. Cristo Jesús el Señor nuestro. Amén. No soy vosotros mi obra en el Señor. Es lo que acabamos de leer ahorita, ¿no? O sea, que él Pablo tenía una certeza de quién era en Cristo. Era siervo y era un apóstol, un enviado. ¿Estamos? Y ahora lo que nosotros, usted y yo en día, tenemos que tener la certeza de quiénes somos en Cristo. Hay algunos que salen y dicen, no, es que yo soy amado, yo soy consentido de Dios, yo soy el heredero especial de Dios. Bueno, pues hay que pasar por todo lo que el Señor nos dice. En el mundo tendréis aflicción. Entonces imagínense, hay que aguantar, ¿no? Si con el tronco hicieron esto, pues ustedes pequeñas ramitas, imagínate, ¿no? ¿Qué les va a pasar? Y no es para agüitar, sino es para ser conscientes de que, bueno, el Señor Jesucristo es el que merece toda la honra y la gloria. Hechos 1:22, ahí vemos, ¿quién lo tiene? Hechos 1:22, cuando se buscaba el reemplazante de Judas. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fui recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Que habla acerca de los demás, ¿no? Cristo no aparece a los hombres hoy en día de esa manera como en aquellos tiempos, porque si no nos conformamos con las sanas doctrinas o con la palabra de Dios, pues bueno, imagínense, ¿no? Tenemos la palabra de Dios
para nosotros en estos tiempos. Hoy en día no tenemos este tipo de apostolado, pues tenemos la doctrina y la enseñanza de los mismos apóstoles. Hoy no tenemos al apóstol Pablo, ciertamente, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo. Es sencillo. Es decir, el libro de Romanos y sus otros escritos que ahora forman parte de las escrituras, Gálatas, Colosenses, Filipenses, póngale usted el nombre. El libro de Hebreos hablan acerca de que le puede pertenecer a Pablo, no le puede pertenecer, pero bueno, es como le digo, por pelearse por un libro. ¿Quién lo escribió? Bueno, es un libro muy, muy lindo en el cual, cuando habla la Biblia en Romanos 1:1, apartado para el Evangelio, hay un aspecto que podamos decir que en aquellos tiempos positivo, pero también negativo en un sentido. Es apartado primeramente del pecado, ¿no? Pero pues ¿quién se puede librar del pecado, hermanos? O sea, miserable de mí, dijo Pablo, ¿no? ¿Quién me podrá? O sea, con este cuerpo de pecado, o sea que Pablo decía, inclinaciones tenemos y todo esto, pero si va un poquito más allá, hay un aspecto negativo con respecto a esto de apartado para el Evangelio de Dios, que sí es separación del pecado, de las cosas del mundo, etcétera, sí, pero este versículo también puede enfatizar a los aspectos positivos. ¿Qué aspectos positivos podemos ver? Una separación para algo, para ser dedicado y tener una devoción a Cristo. ¿Cómo está eso? Hacia su evangelio, como lo dice en Romanos 1:16, en esa parte, en Romanos 1:16, que Pablo lo menciona, ahí más adelante, ahí está en su Biblia, si lees Romanos 1:16, dice así, porque no me avergüenzo, fue apartado para no avergonzarse del evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en esta tarde? Amén. Todos creen, bueno, hemos creído, ¿no? Tengo una pregunta. Amén. Dice que ya que la mayoría de los libros declara la Biblia misma siendo el escritor, ¿no? Uh-huh. Y ese de Hebreos, yo siempre he oído eso, que no hay una realidad quién es el escritor de eso, uh-huh, de ese libro. Uh-huh. Siempre he oído en muchos predicadores que hay una duda allí quién lo escribió y todo eso. Sí, muchos se lo atribuyen por el tipo de escritura y de expresiones que puede ser Pablo, pero bueno, algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero bueno, o sea, otros a otros escritores, pero bueno, Pablo, para decir, bueno, este es de Pablo o no, es un libro muy hermoso en el cual podemos decir, es lo que más bien, hermano, lo que yo me voy cuando dicen, que este libro es inspirado por Dios, ¿no? Dios inspiró a esta persona, Dios inspiró a este escritor, si fue Pablo o si fue alguien más, bueno, está ahí porque Dios lo inspiró, porque toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario más o algo que quiera añadir? ¿No? Bueno, hay un aspecto, el aspecto positivo, por decirlo de alguna manera, es que Pablo fue dedicado con devoción hacia el evangelio de Dios para los gentiles, ¿no? Fue apartado, apártamelo, así como usted y yo hemos sido apartados. Sí hemos sido apartados del mundo y todo, pero para una obra específica que Dios nos está llamando, para promulgar las buenas nuevas de salvación. A todo que se mueva, que le palpite el corazón, pues hay que predicar el evangelio. Ayúdeme en en 1 Corintios 1:17, porque ahí Pablo vuelve a decir, 1 Corintios 1:17 al 18, 1 de Corintios 9:16 y Hechos 20:21. ¿Saben? Una de las frases claves que podemos describir o encontrar en el libro de Romanos pudiera ser el evangelio de Dios. ¿Quién tiene 1 Corintios 1:17? Amén. Amén. No me envió a bautizar, sino a predicar del evangelio, aunque predicó bautizó a algunos cuantos, y bueno, Pablo tenía ¿cómo le puedo decir? Pablo era una persona muy enfatizada en lo que verdaderamente Dios le había mandado hacer, ¿no? Entonces,
podemos ver. ¿Cuál otro dije? 1 Corintios 9:16, parece. Uh-huh. La Nueva Traducción Viviente dice así el versículo 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Ok. Como cristianos, ¿podemos entender este pasaje? Estamos obligados a hacerlo. Hay algunos de que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, se le cuenta como pecado. ¿Es bueno o no es bueno predicar el evangelio? Vemos que a veces podemos decir, bueno, a veces alguien dijo por ahí, mira, a veces tapas con tu boca o tapas con tus hechos lo que tu boca habla y dice. Muy cristiano, muy acá, muy aleluya, gloria a Dios, pero tus hechos no me dejan ver a Cristo. Y eso, cuando trabajamos en una fábrica o en un lugar donde estamos expuestos, ahí es donde más podemos decir, híjole, Señor, enséñame a contar mis días en cuanto a lo que hago y cómo poder rendir cuentas. Y claro, hermano, no somos perfectos. ¿Hay alguno perfecto, Mr. Perfect? No, aquí no, nadie, ¿verdad? Pero eso que no quede como tipo excusa, ¿no? Para decir, ay, pues ¿quién es perfecto? No hay nadie perfecto, no. Pero entonces Cristo, ¿dónde queda que dice que Él nos perfeccionará? Lo hacemos un lado, su palabra la hacemos un lado, queremos ignorar deliberadamente sus mandamientos, o más bien la lectura de su palabra, lo que leemos. Entonces vemos, como dice la hermana, ¿en qué versión la leyó, hermana? Perdón. Nueva Traducción Viviente. O sea, es algo, la mera verdad, es algo confrontativo. Es algo confrontativo con respecto a este pasaje que habla el apóstol, el apóstol, y vemos de que, y fíjense que se lo está diciendo a una iglesia llamada Corintio. ¿Por qué creen ustedes? ¿Y saben cómo era la iglesia de Corintio? Era tremenda, ¿no? Ni más ni menos un parecido a lo que es la iglesia en los Uniteds, ¿no? Bien liberal, bien, ¿no? Que cada quien hace lo suyo y cada quien, eso sí, había muchos dones por todos lados, pero sus hechos lo contradecían, ¿no? Hechos capítulo 20, 21 dije también. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Es un solo mensaje para judíos y no judíos, el arrepentimiento, de volver a Dios. Más claro que nada, ¿va? Entonces vemos que su apostolado, esto es lo que Pablo hacía, es un enviado a predicar las buenas nuevas. Nada más simplemente haciendo una reseña de esto, del apóstol. Esa palabra significa uno que es enviado con autoridad a una comisión. Sus requisitos para ser apóstol eran haber estado con el Señor, eso lo puede usted apuntar, Hechos 21-22, haber sido testigo de la resurrección, Hechos 1-22 igual ahí, y haber visto al Señor resucitado, 1 Corintios 9-1-2, ya lo vimos hace ratito. Entonces, para que quede claro, Pablo vio a Cristo en camino a Damasco y fue entonces que Cristo lo llamó a ser apóstol a los gentiles, para que quede simplemente, ¿no? Pablo recibió revelaciones divinas de Cristo que tenía que compartir con las iglesias. Entonces fue apartado en el evangelio y ahora viene otra palabra que aparece ahí, evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas, ¿no? O sea, como aquel separaba un heraldo en aquellos pueblos y todo y daba las buenas nuevas ¿de quién? De un rey, ¿no? Él tenía un edicto, el rey tenía un edicto. Hoy es como todos, ¿no? Aquí, hoy es tax exempt para todos, ¿no? Todos bien contentos, ¿no? Es un edicto de la nación, un edicto del rey, ¿no? Hoy hay gasolina para todos gratis, ¿no? Pues todos. Es como un heraldo, ¿no? Es el vocero del rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquel que anuncia el evangelio es acerca de dar unas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Todos sabemos cuáles son. La salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Para ti qué son las buenas nuevas? Cristo. Cristo. ¿Qué más?
Además, Vino al mundo, vino al mundo. Las buenas nuevas podría ser como un mensaje de perdón, pero como que alguien te pide un mensaje y te dice ahora sí ya podemos hablar como Cristo fue el mediador, entonces eso nos quisiera que ahora sí nos podamos acercar a Dios a través de Cristo. Amén. Creo que, amén, hermano. En el versículo 3 resume lo que significa el Evangelio, es decir, no es qué es el Evangelio, sino quién es el Evangelio. Dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, la buena noticia, es decir, el Evangelio, trata de su Hijo. En el versículo 2, en el anterior dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, de que desde Génesis hasta Apocalipsis ya sabemos que se trata de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio es ¿quién es el Evangelio? Jesucristo, no es ¿qué es el Evangelio? Amén. ¿Quién es el Evangelio? ¿Quién Amén. es el Evangelio? También corroborando lo que dice mi hermana Ana, su punto, recordemos que la palabra del Señor también nos enseña que toda la plenitud es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí comparto el pensamiento de mi hermana y eso lo ponemos en la palabra también. Toda la plenitud está en Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos que el Evangelio en sí es revelación de Dios mismo en su Hijo amado Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Acuérdense que este Evangelio, todos dicen, el Evangelio es desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí lo está diciendo, como lo dice nuestra hermana. Anteriormente, desde el Antiguo Testamento ya estaba especificado. Es más, si usted lo lee en su casa, Génesis 3:15, ahí usted va a ver. O sea, ahí usted va a ver que no es que empieza, sino que ahí Dios ya profetiza de alguna u otra manera. Moisés es el que escribe, que algo bien tremendo, ¿no? Que alguien dice de que no, Moisés era falto de habla y todo y se aventó 5 libros. Imagínense, ¿no? Aquellos que dicen, no, a mí no, es que no sé cuánto. Si nos dejamos usar por Dios, hasta libros escribió Moisés. No temáis. Es el Señor. O sea, a veces somos así y nosotros venimos de esa manera. Pero bueno, ese hay un pequeño asunto. Pero el Evangelio se trata de alguien, no de un algo, sino de una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el cual es lo que Dios dio a la humanidad, a Jesucristo, como ese mensaje de buenas nuevas. ¿Se acuerdan cuando en Belén os ha nacido en Belén su Salvador? Y ese fue. Y por eso es que por los cristianos, si es Navidad, hermano, pues es que no es clase de Navidad ni nada. Eso vamos a tener que tener una clase de Navidad con respecto a esto, porque dicen algunos, ¿por qué celebrar esa fecha y todo? Y la hacen de tanto rollo, pero dice uno, porque es un mensaje, es el quién, ¿no? Es el quién, el cual el Señor lo prometió desde un principio, ¿no? Entonces el Evangelio no es algo nuevo, como dice nuestra hermana, y bien lo dice ahí en Romanos, no es algo nuevo. El Evangelio ya había sido revelado en las Escrituras desde el Antiguo Testamento, y como le digo, es algo que tenemos que poner. Gálatas 3:8, ¿quién me puede ayudar? Gálatas 3, gracias hermano, 3:8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham fue por la fe. O sea, fíjense de dónde vienen, ¿no? O sea, desde aquellos tiempos, y como le digo, Génesis 3:15 y todo, y luego viene Abraham que fue por la fe. Y Abraham, hermano, ¿Abraham de dónde salió? De un pueblo pagano, donde presentaban sus hijos en sacrificio, ¿no? Imagínense, qué tremendo, ¿no? Los gloriosos hechos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo no son revelados por primera vez en el libro de Romanos, en el cual Pablo expone el Evangelio de Dios. Pablo cita constantemente en Romanos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí es su base, ¿no? O sea, imagínense, como ejemplos de uso de Pablo, hace uso del Antiguo Testamento, Romanos 3:10 al 18,
y Romanos 4, 1 al 3. ¿Quién me ayuda con esos dos? Vamos a adelantarnos unos cuantos ahí, pero bueno, son las buenas nuevas acerca de Cristo, se encuentran en el Antiguo Testamento, pero Romanos 3, 10 al 18 y Romanos 4, 1 al 3. Fíjense, lo que hemos hablado todo este momento y solamente apenas llevamos 2 versículos, porque pues híjole, no, lo que hay que aprender, pero es simplemente hoy es la introducción. Luego vamos a tratar de ir capítulo por capítulo, pero es para introducir con respecto a este mensaje del Evangelio y quién era Pablo y dónde estaba mandando esta carta, lo que era Roma, que es una de las ciudades que dominó en aquellos tiempos cuando Jesús vino. Romanos 3:10 al 18. ¿Quién lo tiene? Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Fíjense que la palabra de Dios es muy específica en cuanto a esto. Romanos también capítulo 4, 1 al 3, déjese lo leo, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que vemos que todo es rodeado acerca de la fe en este evangelio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas acerca de Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento por muchas partes. Isaías 53:6, muchos se lo saben, ¿no? Isaías 53, la primera parte del versículo, ¿no? Es un resumen de Romanos capítulo 1 al 3. Todos los hombres están condenados ante un Dios santo. Isaías 53:6, la última parte del versículo, es un resumen de Romanos capítulo 4 y 5. Cristo murió para salvar y justificar al hombre pecador. Es hermoso, ¿no? Como la Biblia se compacta y vemos que lo va haciendo de esta manera y bueno, lo vamos a ver. Pero ¿de qué se trata pues el Evangelio? De acuerdo con Romanos 1 a 3. Y con esto voy a parar aquí. El Evangelio es acerca, como decía mi hermana, y todos concordamos, de que es acerca del Hijo de Dios. Todo es acerca de Cristo, hermano. Quiero compartir lo que le comentaba en Colosenses 1, desde el 15 se puede leer, pero leemos desde el 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. O sea, es la reconciliación que tenemos con Dios Padre, ¿no? Entonces esa es la parte. Fíjense que por ahí, hago un pequeño paréntesis, acabo de escuchar que anda un evangelio por ahí acerca de Sarai o de Sara y de Abraham. Que Sarai es cabeza de Abraham. Y anda flotando mucho por ahí y todo. Y vemos, quieren disminuir esta parte de que Abraham es el padre de la fe. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿No? Y anda flotando mucho por ahí, pero bueno, termino con esto. ¿De qué se trata el evangelio, hermanos? En versículo 3, el evangelio es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo no es un ser creado. Lo acaba de decir mi hermano. Por él todas las cosas subsisten. Porque hay una religión o digamos secta por ahí que dicen que Jesucristo es un ser creado. Y no, porque él es el primogénito de toda creación. Y eso no habla acerca de eso. Dígame, hermano. Porque el evangelio es la gracia de Dios. Porque imagínense que nosotros, los seres humanos, estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Y a través de la gracia de Jesucristo, nosotros venimos a alcanzar la salvación, ¿verdad?
Y entonces entiendo yo que la gracia de Jesucristo es el mismo evangelio, ¿verdad? Amén. Tiene que ver con la gracia de Dios, porque gracia pues es un favor que no merecíamos, ¿no? ¿Y cuál es? Jesucristo es ese regalo, ese don que Dios da para la humanidad, y aún así nos atrevemos a rechazarlo. Bueno, ya no hay más por hacer. Ya no hay más ya por Dios, habiendo hablado de muchas formas, antes por los profetas, últimamente o en la última habló a través de su Hijo. ¿Y qué es lo que tenemos? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Y termina diciendo el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios mismo. Su gracia se derramó sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y por medio de la fe alcanzamos esa salvación. Y es como dice mi hermano, o sea, esos son podemos decir, un atributo que la mera verdad podemos ver en Dios, un carácter de Dios que es su gracia, la cual se derrama, ¿no? Pero en sí el mensaje de las buenas nuevas es su Hijo amado Jesucristo, como lo dice Romanos 1:9, el evangelio de su Hijo, o sea, las buenas nuevas de su Hijo. El evangelio trata de Cristo, y aparte de la persona y de la obra de Cristo, si apartamos todo eso, la persona o su obra, no hay evangelio. Él tuvo que venir a cumplir esa obra salvadora para nuestra vida, y vaya gracia, ¿no? Hemos cantado, gracia sublime es. O sea, su amor fue tan perfecto, ahora sí como dicen, ¿no? Cabalito. Cabalito fue su amor, o sea, que quedó para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga esa vida eterna. Encontramos en este evangelio de nuestro Señor Jesucristo esa gracia divina. Cualquier predicación que no esté centrada en Cristo no pudiera ser eficaz de esa manera, porque en Él está el poder. Es más, el que redarguye no es el predicador, es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Nada más que ahora hemos quitado el lugar del Espíritu Santo y es base a lo que yo sé, mi sabiduría, lo que yo he estudiado y todo, pero es el Espíritu Santo el encargado, y junto con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el plan perfecto de Dios Padre, o sea, es lo que es. El verdadero evangelio es un evangelio centrado en Jesucristo, y Pablo lo dice, separado para el evangelio de Cristo, para las buenas nuevas, y Dios da serias advertencias respecto a quienes predican otro evangelio, y eso aparece en Gálatas 1:3-9. Cuando pienses en la persona, hermano, cuando pensemos en la persona de Cristo, jóvenes, hermanos, todos deberíamos considerar especialmente dos cosas: su humanidad y el hecho que Él hizo en su humanidad, pero su deidad, en lo que es Él, en lo que es el término de que Él se hizo hombre, pero también era Dios, y Dios con nosotros. Amén. Esa es la parte. Él es el Hijo de Dios, no es un ser creado, es el Hijo de Dios. Indica la completa deidad de Cristo. Así como los judíos del primer siglo entendieron este término. Lo entendieron, y por eso es que dijeron blasfemia. O sea, es un blasfemo, ¿cómo se puede considerar? Pero eso no se trataba más que de fe, como hoy en día se trata de fe, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es un pequeño, o más bien la introducción con respecto a lo que es Romanos. Acuérdense que Pablo se identifica la misión que Cristo le ha dado y se ve a sí mismo como apartado para el evangelio, para dar las buenas nuevas de Dios. Y esta carta de Romanos, la cual se dirige a cristianos romanos, junto con judíos, gentiles también, es una presentación completa y cuidadosamente construida de lo que es el evangelio y por qué es tan significativo para ti y para mí. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa lo que predicamos, lo que hablamos y a quién predicamos. Predicamos a Cristo. Hermana. Creo que, bueno, es muy triste, ¿no? O sea, bueno, no sé, las empresas que a veces conlleva hablar de Cristo, ¿no? Porque así como ahorita lo menciona, bueno, cuando mencionó que somos humanos, ¿no? Y por la gracia nuestro Señor dio a su Hijo y nos lo entregó pues ahora sí que para que tengamos esa comunión con Él, ¿no? O sea, si lo posicionamos desde el punto de vista de un padre, ¿qué padre haría eso, no? Todavía tener comunión con la persona que atribuyó a su hijo, ¿no? Uh-huh. Eso es como que muy triste. Sí, o sea, si lo vemos de una manera
humana, yo una vez hice una pregunta. ¿Dios fue justo al dar en crucifixión a su hijo por ti y por mí? Piénsalo tantito antes de responder. ¿Dios fue justo o no fue justo? Nada más piénsalo. Porque si lo plantamos a una manera sentimental, de padre, de hijo, y muchos llegan a la conclusión que esa era la justicia de Dios, que era lo que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo en cierta comunión, como cual tú y yo, o yo y mi esposa, a veces no nos podemos poner de acuerdo en una cosa. Pintamos de rojo, no, píntalo de verde, es Navidad, no, rojo, no, verde, y no nos podemos poner de acuerdo hasta en nombres para ponerle a nuestros hijos. Bueno, 3 personas, ahora es peor, ¿no? Metes a la suegra. A ver, suegra, ayúdenos a escoger el nombre. No, pues peor tantito, ¿no? O sea, a lo que yo voy es que en la completa unidad, perfección de unidad entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, bueno, Dios tenía que satisfacer esa justicia. ¿Y en quién fue? En su Hijo, en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Por amor a nosotros. Diga, hermano. Antes de Cristo, ¿verdad? Que no se trataba del Evangelio, sino que de cumplir una ley, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces por eso que yo pienso que Jesucristo trae el Evangelio y a través de Jesucristo alcanzamos nosotros esa gracia, y ahí es donde nosotros por gracia somos salvos, ¿verdad? Amén. Porque Cristo nos manda que llevemos las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que, y pues debemos de decir a la gente que nosotros solo basta creer en el Señor Jesucristo y por la fe en Él, nosotros somos salvos por la gracia de Él. Amén. Acuérdense que la ley nos mostraba lo pecadores que somos, ¿no? La ley fue el ayo para nosotros, y como para Pablo, como para todos, pero siempre era puesto de alguna de otra manera, hermanos. Híjole, me estoy tardando un poquito más, porque el próximo capítulo que vamos a ver, o el próximo versículo, habla acerca de Jesucristo, la figura central en el Evangelio, que es el 3, 4 y 5 con respecto a esto, pero de alguna de otra manera nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron una revelación con respecto a la fe, por la fe Abraham habla, ¿no? Moisés, como viendo a lo invisible, ¿no? Tuvo una revelación de Cristo, aunque trataban, ahora no había ley escrita, los mandamientos, hasta que Moisés lo vio, y Pablo nos lo enseña, dice, yo no supe que era lo que era, hasta que la ley fue el que llegó, ¿no? Pero la ley no salva, sino es la gracia, ¿no? La gracia, y es puesta nuestras miradas en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver continuamente, porque Pablo en Romanos habla de cosas tremendas, ¿no? O sea, de algo que es con respecto al Evangelio. Pero bueno, me extendí un poquito más, hermano, vamos a orar para ser despedidos. Y claro que si hay preguntas, usted puede escribir sus preguntas, porque yo no lo sé todo, a lo mejor usted lo sabe más que yo, no sé, puede ser, o puede ser una realidad, pero puede traer preguntas, y en lo que nosotros podemos estar desarrollando la clase, puede esas preguntas a lo mejor estarse contestando, y que Dios nos dé la gracia, ¿no? Porque pues no pretendemos alcanzarlo ya todo, sino proseguimos hacia esa meta, ¿no? ¿Le parece si oramos, hermanos? Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, gracias por tu amor y tu misericordia. Siempre, Señor, con ese nervio, Señor, de entrar a siempre escudriñar tu palabra, a tratar de entenderla, Señor. Padre, te ruego, Señor, de tu gracia siempre por cada uno de nosotros, tanto de oidores como de los que estamos ministrando, Señor, a poder compartir, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, fiel, como siempre lo ha sido, Señor, y que nos redarguya, Señor, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer lo mejor posible, Señor. Siempre tenemos esa disposición, Padre, cada uno de nosotros, para no solamente hablar y hablar, sino también ser buenos oidores de lo que tú nos digas, de lo que tú nos quieras, Señor, mostrar cada día, Señor. Padre, así como Pablo hemos sido apartados para el Evangelio, hemos sido apartados para llevar las buenas nuevas, hemos sido apartados, Señor, no solamente del mundo del pecado, que eso es parte de la obra redentora, Señor, de la propiciación por nuestros pecados, Señor, pero también no solamente quedarnos ahí, sino fuimos apartados, Señor, para ese apostolado, para ese envío, Señor, de ir y predicar, Señor, con nuestros hechos, con nuestra boca, Señor, de tu salvación, de tus buenas nuevas, y no la de nosotros, no la de una iglesia, de una denominación, Señor, sino de ti, Señor. Se trata todo de ti, Jesús.
En todo tiempo seas tú bendito, Jesús. Sea que nos lleves aquí a la esquina con nuestros vecinos, con nuestra familia, Señor, donde quiera tu nombre sea bendito, Señor Padre. Pero en todo esto no solamente se trata, sino ser buenos ciudadanos, Señor, amables, respetuosos, Señor. Demostrar, Señor, con estas buenas obras, Señor, amarnos los unos a los otros, como tu palabra lo estipula, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Pasen buena tarde, buena noche.